El extenso campus de la Academia Diplomática Galáctica en Zard bullía de actividad mientras estudiantes de una miríada de razas se desplazaban entre conferencias y laboratorios, un hervidero de futuros líderes y pensadores de la galaxia, entre ellos Kakkar, un joven delgado y concentrado, se abría paso entre la multitud con paso decidido. Sus 4 ojos escaneaban su panel de datos. Hoy, a diferencia de otros días llenos de simulaciones estratégicas y análisis históricos, se vio marcado por la llegada de un invitado especial de la Tierra, el capitán Marcus Hall, un humano conocido no solo por su fineza diplomática, sino también por su liderazgo en tiempos de guerra. Esta rara intersección entre guerra y diplomacia. El intenso interés de Kakkar por los humanos, aunque temas frecuentes en las discusiones galácticas, seguía siendo enigmático, particularmente en su enfoque del conflicto. Al llegar al auditorio, Kakkar vio a su compañero de clase mirar con lascivia a un Torbin conocido por sus preguntas escépticas y su aguda perspicacia. ¿Estás aquí también para la conferencia del capitán Hall? Él, ajustando su antena sensorial, asintió. Sí, he oído que los humanos tienen una visión inusual de la guerra. Parece que hacen todo lo posible para evitarlo, lo cual es peculiar para una especie tan capaz. Eso es exactamente lo que pretendo averiguar. Kakkar respondió con una mezcla de curiosidad y emoción. Su historia no concuerda con sus políticas actuales. Algo debió haber cambiado su paradigma. Encontraron asientos cerca del frente justo cuando el capitán Hall subió al podio. El hombre tenía unos 50 años, su cabello estaba salpicado de canas y se movía con una facilidad que contradecía su formidable reputación. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se fijaron en el humano, que comenzó a hablar con una voz clara y resonante. Buenos días, estimados estudiantes. Hall se sobresaltó. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Kars, notando la intensidad de su mirada. Hoy no solo hablamos de historia humana, sino también de nuestra filosofía sobre la guerra y la paz. La humanidad ha librado guerras, algunas necesarias, otras lamentables, pero a través de cada una hemos aprendido que la verdadera fuerza de una civilización no reside en su capacidad para librar guerras, sino en su capacidad para prevenirlas. Kakkar le susurró a L. ¿Por qué? ¿Por qué eligen? Prevención sobre acción. Lear asintió, y durante el periodo de preguntas, se puso de pie. Capitán Hale. ¿Hablas de prevención? ¿Es esta una estrategia surgida de fracasos pasados? ¿Por qué los humanos no afirman su dominio de forma más agresiva cuando se ven amenazados? Hall sonrió levemente, como si esperara esta línea de investigación. Una pregunta reflexiva. Permíteme decir que el camino a nuestra postura actual ha sido costoso. La humanidad aprendió en sus momentos más oscuros que todo conflicto deja una cicatriz. Estas cicatrices nos enseñaron el valor de la diplomacia. Creemos en una defensa fuerte, pero no en la agresión. En el diálogo, pero no en la represión. Kakkar sintió una oleada de frustración. Estas respuestas solo rozaron la superficie. Se puso de pie. Su voz era firme pero insistente. Capitán, si me permites continuar, la historia está repleta de civilizaciones que prosperaron gracias a la conquista. ¿Están diciendo los humanos que han evolucionado más allá de esto, o existe un miedo subyacente a repetir un pasado particularmente desastroso? La sala se tensó ante la franqueza de Kakkar, pero Hall mantuvo la compostura. Eres perspicaz. Es cierto que nuestro pasado está marcado por un periodo que llamamos cataclismo, una serie de conflictos globales que casi nos extinguieron de sus cenizas. Elegimos un nuevo camino. No se trata de miedo, se trata de elección. La humanidad eligió recordar su pasado para asegurar un futuro más pacífico. Al concluir la conferencia y dispersarse el público, Hall se acercó a Kakkar y Lear. Ambos parecen genuinamente interesados en este tema. ¿Les gustaría hablar más sobre esto durante una comida? Hay mucho más que compartir más allá del tiempo disponible. Aure, Kakkar y Lear intercambiaron una mirada. Intriga mutua en sus ojos. Sería un honor. El capitán Kakkar respondió. Al darse cuenta de que esta era su oportunidad de profundizar en el enigma de la humanidad, mientras caminaban hacia el comedor de la academia, el escenario estaba listo para un intercambio más profundo, que tal vez incluso revelara las capas ocultas de la estrategia humana y las verdaderas razones tras su fachada diplomática. Una conversación que podría cambiar la comprensión de Kakkar no solo de la humanidad, sino también de lo que significa ejercer el poder responsablemente en la galaxia. El comedor de la galaxia. La Academia Diplomática era una gran cámara, con sus paredes revestidas de hologramas de los grandes tratados de paz de la galaxia. Bajo este dosel simbólico, Kakkar, Lear y el capitán Marcus Hall se acomodaron en un rincón apartado,
rodeados por el murmullo ambiental de conversaciones de otras especies sobre política, tecnología y el futuro. Mientras tomaban asiento, un robot se deslizó hacia ellos, sirviendo una variedad de platos adaptados a las necesidades dietéticas de cada especie. Kakar notó la simplicidad de la comida de Hal, un marcado contraste con los platos más elaborados de su propia comida. Lares, Capitán Hal, si se me permite comenzar, Kakar dijo con voz ansiosa pero mesurada, hablaste de decisiones y las duras lecciones aprendidas por la humanidad. ¿Podrías explicar qué eventos específicos llevaron a los humanos a valorar tan profundamente la paz? Hal hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Ciertamente, Kakar. La historia de R no es diferente a muchas otras. Está marcada por periodos de intenso conflicto, pero hubo puntos de inflexión en los que enfrentamos nuestra propia extinción. Uno de esos eventos fue la Tercera Guerra Mundial, seguida de colapsos ambientales que nos llevaron al borde del abismo. Entonces nos dimos cuenta de que ninguna victoria en batalla podía compensar un planeta devastado o una sociedad rota. Lars, que había estado absorbiendo silenciosamente la conversación, intervino. Así que fue la supervivencia lo que te enseñó la paz. ¿Es esa la lección que debemos aprender? Que la paz es simplemente una estrategia de supervivencia. Hal sonrió levemente ante la pregunta. Comenzó como una táctica de supervivencia. Sí, pero con el tiempo se convirtió en un valor fundamental. Nuestras estructuras de gobernanza global se reformaron para priorizar el diálogo sobre la declaración, la cooperación sobre el conflicto. Está arraigado en nuestra educación, nuestra política e incluso nuestra tecnología. Kakar, intrigado por este cambio filosófico, insistió. ¿Cómo se mantiene esta postura en una galaxia donde no todas las civilizaciones mantienen estos valores? ¿No es una desventaja estratégica? Hal echó la mirada hacia atrás, pensativo. Por el contrario. Es una ventaja estratégica porque es inesperada. Muchos conflictos se basan en reacciones predecibles. La agresión genera agresión, pero cuando una de las partes se abstiene de escalar, a menudo genera confusión y, posteriormente, una reevaluación de la situación por parte del agresor. Nuestro enfoque nos ha ayudado a forjar alianzas sólidas, y en algunos casos, incluso a desarmar conflictos potenciales a medida que continuaban discutiendo. La conversación pasó de lecciones históricas a aplicaciones prácticas. Hal compartió anécdotas de sus misiones diplomáticas, donde la moderación y la disposición a escuchar habían disipado situaciones volátiles. Kakar escuchó fascinado por la comprensión humana, con matices, de la dinámica de poder. Él, sin embargo, parecía escéptico. ¿Acaso esta filosofía no tiene límites? ¿Cómo responde el ser humano ante una amenaza inequívoca? Entonces, esa es una preocupación válida. Hal admitió, su expresión se tornó seria. No somos pacifistas, mantenemos una sólida capacidad de defensa. La diferencia es que desplegamos la fuerza como último recurso, e incluso entonces está calculada para minimizar el daño y fomentar una respuesta rápida. Reconciliación. La conversación se profundizó al explorar escenarios donde se ponían a prueba los principios humanos. Kakar quedó impresionado por el equilibrio que los humanos se esforzaban por mantener, un filo de navaja entre la filosofía moral y la necesidad práctica. Al concluir la comida, Hal extendió una invitación. Carle, ¿por qué no me acompañas mañana al laboratorio de simulación? Dirigir an taller sobre negociación de crisis. Podría darles a ambos una visión práctica de cómo estas teorías se traducen en acciones del mundo real. Kakar aceptó con entusiasmo, al darse cuenta de que comprender el enfoque de la humanidad podría ofrecer perspectivas profundas no solo sobre la diplomacia, sino también sobre las preguntas más amplias de qué hizo que las civilizaciones se alzaran, cayeran y, curiosamente, perduraran al separarse. Carr sintió un creciente respeto por la complejidad de la estrategia humana. No se trataba solo de evitar la guerra, sino de moldear la naturaleza misma del conflicto. El taller de mañana prometía revelar aún más sobre el sutil arte de la diplomacia humana, un arte que parecía abrirse paso silenciosamente a través de la turbulenta política de la galaxia. A la mañana siguiente, Kakar y le llegaron a Laboratorio de Simulación, una instalación de vanguardia equipada con proyectores holográficos y escenarios guiados por la ayuda, diseñados para replicar crisis interestelares reales. Al entrar, encontraron al capitán Marcus Hall, quien ya estaba adoptando una actitud centrada pero accesible. Me alegra que pudieras acompañarme. Hal lo saludó al iniciar la consola de simulación. Hoy profundizaremos en un escenario de negociación que encontré personalmente en una misión a las regiones fronterizas de los sectores Tarkin. Kakar, ansioso por ver la teoría aplicada en la práctica,
observó cómo el laboratorio se transformaba en una vívida recreación del puente de una nave espacial, con vistas de estrellas distantes y la tensa atmósfera de un enfrentamiento, como pueden ver aquí. Hal comenzó a señalar las pantallas holográficas que mostraban dos flotas en un punto muerto. La situación era delicada. Nuestra tarea era prevenir un conflicto que podría escalar fácilmente debido a tensiones históricas. Kakar observó cómo Hal navegaba por la simulación, eligiendo opciones de diálogo que enfatizaban los beneficios mutuos y los riesgos compartidos. Observó la estrategia de Hal de mantener una postura abierta y usar tonos tranquilos y mesurados. Observe las instrucciones de Hal mientras maniobraba a través del diálogo. Cómo dirijo la conversación hacia puntos en común en lugar de puntos de discordia. Se trata de encontrar el hilo que une a ambas partes, incluso si es tenue. LS, mientras tanto, parecía intrigado pero no convencido. Preguntó, ¿y si la otra parte percibe esto como una debilidad? ¿No existe el riesgo de alentar demandas más agresivas? Hal detuvo la simulación y se dirigió directamente a Lear. Esa es una pregunta crítica. Se trata de equilibrio. Mostrar suficiente fuerza para no ser subestimado, y al mismo tiempo, extender la rama de olivo. Déjame mostrarte el escenario. O reanudó la conversación con Hal, demostrando una postura firme pero diplomática, insistiendo en las salvaguardias y medidas de verificación que aseguraran el cumplimiento mutuo. De esta manera, explicó que construimos confianza, pero también protegemos nuestros intereses. No se trata de debilidad, sino de paciencia estratégica. Mientras la simulación concluía con una resolución pacífica, Kakar sintió una mezcla de admiración y desconcierto. Los matices de la diplomacia humana parecían casi contraintuitivos, pero innegablemente efectivos al terminar la sesión. Kakar se acercó a Hal con una pregunta más personal. «Capitán, ¿puedo hablar con usted en privado?» Hal asintió, guiando a Kakar a un rincón tranquilo del laboratorio. «¿Qué piensa?» Kakar dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «He estado estudiando la historia de la humanidad y sus políticas diplomáticas con gran interés. Entiendo los principios, pero siento curiosidad por algo más profundo. ¿Qué impulsa a la humanidad a elegir estos caminos emocionalmente? La historia está llena de conquistadores, pero ustedes eligen ser pacificadores. ¿Por qué, Hal?» Observó a Kakar pensativo antes de responder. Es una pregunta profunda. Tras soportar nuestros propios tiempos oscuros, llegamos a la conclusión colectiva de que una paz duradera es más valiosa que las victorias temporales. Emocionalmente, hemos sentido el costo de la guerra en nuestras familias y comunidades. Es un dolor que abarca generaciones. Quizás sea ese recuerdo, esa cicatriz colectiva que nos impulsa. C escuchó atentamente el concepto de memoria colectiva que resonó con él, así que no es solo una política, sino un etos cultural. Gil confirmó que está entretejido en nuestro tejido cultural, nuestras historias, nuestras películas, nuestra educación. Todo se hace eco del tema de la reconciliación y la búsqueda de la armonía. Se ha convertido en parte de quienes somos. Al separarse, Kakar sintió que su perspectiva cambiaba las complejidades del comportamiento humano, influenciado por su historia y cultura, y pintó la imagen de una raza que había aprendido a navegar por la galaxia no con la fuerza, sino con previsión y empatía. Esta perspectiva no fue solo académica, sino profundamente personal, lo que lo impulsó a reflexionar sobre los enfoques de su propia raza y quizás a reconsiderar el valor de la paz sobre el poder en los días siguientes. El taller de simulación. La mente de Kakar se llenó de nuevas ideas y preguntas sobre el enfoque único de la humanidad ante los conflictos. Impulsado por una creciente fascinación, decidió profundizar en la historia humana y su ética diplomática. Accedió a los extensos archivos artísticos de la Academia y pasó horas examinando documentos clasificados digitales de la TOS, accesibles para la investigación académica, e historias visuales que representan las guerras humanas y sus consecuencias. Una tarde, en la penumbra de la sala de archivos, Kakar se topó con un documento titulado El Protocolo. Se mencionaba brevemente con muy poca explicación en un oscuro memorando diplomático. Intrigado, Kakar decidió investigar más a fondo. Descubrió que el protocolo era una serie de directrices adoptadas por los gobiernos de la Tierra tras el último conflicto global, un punto de inflexión en la historia de la humanidad marcado por una destrucción sin precedentes y un colapso casi total de la civilización. El documento esbozaba los principios para la participación en la guerra, enfatizando la moderación, la importancia de minimizar las bajas civiles y el uso estratégico de la diplomacia como herramienta principal antes de cualquier acción militar. Estaba claro que el protocolo no era solo un conjunto de reglas, sino un cambio filosófico, un compromiso para asegurar que la humanidad nunca más se acercara a la autoaniquilación.
El descubrimiento de Kakar fue interrumpido por la llegada del capitán Hal, quien no pareció sorprendido de encontrarlo enfrascado en una investigación. ¿Encontrar lo que buscas?, preguntó Hal, levantando una ceja con leve diversión. Sí y no. Kakar respondió con una expresión que mezclaba emoción y confusión. Encontré referencias al protocolo. Parece ser una piedra angular de cómo los humanos gestionan los conflictos después de un cataclismo, pero hay algo elusivo en él, como si hubiera más que lo escrito. Hal asintió, acercando una silla a Kakar. El protocolo se trata tanto de lo que no se dice como de lo que se dice después del cataclismo. Nuestros líderes se dan cuenta de que la supervivencia no se trata solo de evitar el fin del mundo, sino de preservar lo que nos hace humanos, nuestra compasión, nuestra empatía, nuestra capacidad de razonar. Más allá de las ganancias inmediatas, Kakar absorbió la de Hal. Palabras que dan cuenta de la profundidad de la transformación que la humanidad ha experimentado, por lo que es una guía moral, no solo estratégica. Granizo confirmó que guía a nuestros militares, a nuestros diplomáticos e incluso a nuestros ciudadanos en cómo pensamos y nos relacionamos con el mundo. Es por eso que construimos alianzas, porque priorizamos la ayuda y el apoyo sobre la intervención militar. Hemos aprendido que ayudar a otros puede ser más beneficioso que oprimirlos. La conversación cambió cuando Kakar preguntó sobre las aplicaciones prácticas de tal filosofía. Granizo proporcionó ejemplos de misiones diplomáticas recientes donde el protocolo había cambiado sutilmente los posibles conflictos hacia resoluciones pacíficas. Cada historia era un testimonio del poder de estos principios en acción a medida que la noche se profundizaba. Kakar sintió un cambio profundo para su comprensión de la humanidad, el protocolo no era solo una política, sino un reflejo de un espíritu humano colectivo renacido de las cenizas de sus tiempos más oscuros. Era la esperanza de que, al cambiarse a sí mismos, pudieran inspirar un cambio en la galaxia. Agradeciendo a Hal por sus ideas, Kakar dejó los archivos con un nuevo propósito. Empezaba a ver que su búsqueda inicial para comprender la evitación humana de la guerra lo llevaba a un descubrimiento más amplio y complejo sobre la transformación de una especie a través de su filosofía y evolución moral. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos bajo el cielo estrellado de Zart, Kakar se dio cuenta de que la verdadera historia no se trataba solo de que los humanos evitaran la guerra, sino de cómo eligieron redefinir el poder y la fuerza en términos que no se limitaban a la dominación, sino a la paz duradera y el respeto mutuo. Sabía que esta revelación no solo enriquecería su tesis, sino que también podría ofrecer un nuevo camino para su propio pueblo y quizás incluso para la comunidad galáctica en general. Tras su profunda inmersión en la historia humana y el protocolo, la curiosidad académica de Kakar se había transformado en una profunda respeto por el viaje de la humanidad desde el borde de la autodestrucción hasta convertirse en líderes de la diplomacia galáctica. Sin embargo, esta nueva comprensión estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera inesperada. Unos días después, mientras Kakar revisaba sus notas de tesis en un área común de la academia, escuchó una acalorada discusión entre un grupo de estudiantes de una especie militante conocida como los Karn. Planeaban una maniobra provocativa contra un puesto de avanzada humano en el límite de la zona neutral. Convencidos de que la aversión humana al conflicto garantizaría una fácil toma de control, lo que potencialmente les daría una ventaja estratégica en sus disputas territoriales. Perturbado por esta revelación, Kakar debatió su próximo movimiento. Acercarse directamente a los Karn podría ser peligroso. Su cultura valoraba la fuerza y consideraba las intervenciones diplomáticas como debilidad. En cambio, decidió buscar el consejo del capitán Hal, a quien encontró en su oficina preparándose para otra serie de conferencias. «Capitán, necesito hablar de algo urgente con usted», comenzó Kakar, con la voz tensa por la preocupación. «He sabido de un posible ataque planeado contra puesto avanzado humano por el Skarn. Creen que explotar lo que perciben como debilidad humana conducirá a una victoria rápida». La expresión de Hal se endureció ante la noticia, pero su respuesta fue tranquila y mesurada. «Gracias por informarme, Kakar. Es lamentable, pero no inesperado. Siempre hay quienes confunden nuestro deseo de paz con una vulnerabilidad. Necesitamos abordar esto con rapidez, pero pensativo. ¿Qué hará la humanidad? ¿Se defenderán?», preguntó Kakar. Preocupado por las implicaciones de un conflicto, Hal hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Protegeremos a nuestra gente. Ciertamente, pero nuestra respuesta estará calculada para evitar que la situación se agrave. El protocolo guía no solo nuestras acciones en paz, sino también en conflicto. Buscamos desescalar para comunicarnos y resolver conflictos con la mínima fuerza necesaria. Nuestro objetivo no es solo terminar las batallas, sino prevenir las guerras». Al ver la mirada perpleja de Kakar, Hal añadió,
Quizás esto sea algo que debas ver de primera mano. ¿Por qué no te unes a mí? Observa nuestra respuesta y úsala como caso práctico para tu tesis. Podría proporcionar perspectivas únicas sobre cómo se aplican estos principios bajo una amenaza real. Agradecido e intrigado, Kakar aceptó. Al día siguiente, abordaron un transporte rápido hacia el puesto avanzado humano, llegando justo cuando las tensiones con la cicatriz alcanzaban un punto crítico. El puesto avanzado estaba en alerta máxima, pero el ambiente entre las fuerzas humanas era controlado y deliberado, sin entrar en pánico. Kakar tuvo acceso al centro de mando, donde observó cómo los comandantes humanos se comunicaban intensamente con los agresores de la cicatriz y a través de diversos canales diplomáticos. Emplearon una combinación de vigilancia para monitorear los movimientos de la cicatriz y negociaciones por canales alternativos para buscar una solución pacífica a medida que la cicatriz comenzaba su aproximación. Las fuerzas humanas iniciaron una serie de medidas disuasorias no letales diseñadas para frenar el avance y demostrar su disposición a defenderse sin recurrir inmediatamente a la fuerza letal. Simultáneamente, los diplomáticos humanos transmitieron actualizaciones en tiempo real a los líderes de la cicatriz sobre las posibles consecuencias de sus acciones, enfatizando los beneficios de retirarse y entablar conversaciones durante toda la dura prueba. Kakar quedó impresionado por la disciplina y la concentración el equipo humano. Su enfoque fue una compleja danza de fuerza y moderación, agresión combinada con apertura al diálogo. Finalmente, después de horas de enfrentamiento, los Karn se retiraron. Sus líderes, habiendo aceptado a regañadientes entablar negociaciones, se convencieron al darse cuenta de que el puesto de avanzada humano no era el blanco fácil que habían supuesto y que una mayor agresión solo conduciría a pérdidas innecesarias. Al regresar a la academia, Kakar reflexionó sobre la experiencia que los humanos habían logrado: proteger su puesto de avanzada y su personal no mediante una fuerza abrumadora, sino a través con una gran paciencia estratégica y un profundo compromiso con sus principios. Esta experiencia proporcionaría un capítulo poderoso en su tesis, ilustrando que la misericordia y la moderación humanas no eran signos de debilidad, sino de una fortaleza profunda y efectiva. El regreso a la academia marcó un cambio significativo en la perspectiva de Kakar. Quedó profundamente impresionado por la gestión de la humanidad ante la amenaza Karn, una demostración de moderación táctica y destreza diplomática. Bajo presión, pero al reanudar sus actividades académicas, otro desafío se cernía sobre el horizonte. Estalló la noticia de que los Karn, humillados por su intimidación fallida y las negociaciones subsiguientes, se estaban reagrupando para un asalto directo más significativo contra territorios humanos. Sus líderes, incapaces de aceptar el revés, buscaban demostrar su poder y borrar la desgracia percibida. Esta vez, el objetivo era una instalación vital de investigación humana en la frontera del espacio Karn, un lugar crítico no solo por su valor científico, sino también por la ventaja estratégica que ofrecía. Kakar se enteró de la inminente amenaza durante un seminario sobre ley interestelar. Se excusó abruptamente y buscó al capitán Hall, quien ya se encontraba en una reunión con su equipo diplomático para discutir posibles respuestas. Capitán Hall, he oído hablar de los planes de Scar para un segundo ataque. Esto parece una escalada que podría conducir a un conflicto total. Kakar expresó su preocupación. Su voz se tensó con urgencia. Hall asintió solemnemente. Sí, estamos al tanto y nos estamos preparando. Nuestra intención sigue siendo evitar una guerra, pero defenderemos nuestros intereses con decisión. Es un equilibrio delicado. Kakar fue invitado a observar los preparativos en el comando militar humano estacionado en un planeta cercano mientras viajaban al centro de comando. Kakar vio de primera mano la movilización de fuerzas humanas, tanto defensivas como diplomáticas, a su llegada. Kakar quedó impresionado por el caos organizado. Los oficiales coordinaron estrategias de defensa, mientras los diplomáticos se comunicaban con varias entidades interestelares para reunir apoyo y mediar en la crisis. A pesar de la urgencia, había un compromiso palpable con el protocolo. Cada acción fue medida. Tras evaluar su impacto, la cicatriz lanzó su ataque 2 días después. Kakar observó cómo las fuerzas humanas se enfrentaban con calma y eficiencia. La flota humana, estratégicamente posicionada para defender las instalaciones, utilizó armas no letales y tácticas de maniobra diseñadas para incapacitar a las naves de la cicatriz en lugar de destruirlas. Observe cómo enfocamos sus sistemas de propulsión y armas. Nuestro objetivo es incapacitar, no destruir, explicó uno de los comandantes de la flota, un oficial veterano llamado Almirante Sorenson, quien había sido informado sobre el interés de Kakar en el enfoque académico. La batalla fue intensa, pero las fuerzas humanas, aunque robustas en su defensa, abrieron continuamente canales de diálogo, ofreciendo a la cicatriz una salida, una oportunidad para retirarse sin más conflictos.
Simultáneamente, los diplomáticos humanos trabajaron incansablemente comunicándose con los oficiales de la cicatriz, enfatizando el costo de la agresión continua y los beneficios de la desvinculación. A pesar de su ferocidad inicial, las fuerzas de la cicatriz comenzaron a flaquear a medida que aumentaban sus pérdidas sin ganancias significativas. La comprensión de que este conflicto no sería una victoria rápida comenzó a calar hondo entre sus filas. La cicatriz gradualmente Detuvieron su avance, y sus comandantes finalmente aceptaron la oferta de negociar. Tras las reflexiones de Kakkar sobre los acontecimientos, quedó profundamente impactado por la efectividad de la estrategia humana. No fueron solo sus tácticas militares, sino su incansable búsqueda de la paz, incluso en medio del conflicto, lo que evitó una guerra más amplia. Su capacidad para luchar con precisión y criterio para incapacitar en lugar de aniquilar, revelaba su compromiso con el protocolo y su filosofía más profunda. Esta experiencia le proporcionó a Kakkar perspectivas cruciales para su tesis. Se dio cuenta de que la misericordia humana no era meramente teórica, sino una fuerza práctica influyente en los asuntos galácticos. Demostró que la paz podía ser proactiva, una estrategia tan poderosa como cualquier arma del arsenal humano. Al documentar los acontecimientos y su resolución, Kakkar supo que este capítulo de su estudio destacaría una lección crucial para todas las especies. La verdadera fuerza reside en el poder de la moderación y el coraje para buscar la paz incluso cuando la guerra parecía inevitable. Tras la retirada de los Karn, la comunidad galáctica bullía de discusiones. Debate sobre las implicaciones de la destreza estratégica de la humanidad, combinando la diplomacia con un limitado compromiso militar. Kakkar, cuyo respeto por las tácticas humanas se había profundizado, decidió que era crucial comprender y articular plenamente las filosofías que sustentaban las acciones humanas. El misterioso protocolo que había encontrado en su investigación organizó una reunión final con el capitán Hall en un lugar tranquilo de los extensos jardines de la Academia, buscando extraer los matices del protocolo y su significado más amplio. A la historia humana y galáctica, mientras caminaban entre la flora alienígena, Hall comenzó a hablar. Reflexivamente, el protocolo CX es más que un simple conjunto de directrices para la resolución de conflictos, representa un compromiso con nuestros valores fundamentales, valores remodelados por nuestro turbulento pasado tras el cataclismo. La humanidad se encontraba en una encrucijada. Podíamos continuar por el camino de la guerra destructiva o forjar un nuevo camino basado en la comprensión, la empatía y el respeto mutuo. Elegimos esto último. Kakkar escuchó atentamente, grabando la conversación para su tesis, por lo que es un documento vivo que evoluciona a medida que la humanidad aprende de cada nuevo encuentro. Hall afirmó con precisión que es dinámico, adaptándose a nuevos desafíos y circunstancias, pero los principios fundamentales permanecen inalterados: minimizar el daño, maximizar el diálogo y mantener la integridad moral incluso ante la agresión. Viendo el profundo interés de Kakkar, Hall sugirió una exploración más tangible del protocolo. ¿Por qué no visitamos los archivos diplomáticos humanos? Mañana puedo mostrarte algo. Documentos desclasificados que ilustran cómo se ha aplicado y modificado el protocolo en diferentes épocas y situaciones. Al día siguiente, en los archivos, Kakkar tuvo acceso a una variedad de documentos, desde comunicaciones diplomáticas y despachos militares hasta planes estratégicos, todos ellos ilustrando el protocolo en acción. Vio cómo influyó no solo en las estrategias militares, sino también en las políticas económicas, la ayuda al desarrollo y los tratados ambientales. Un documento en particular le llamó la atención: un tratado mediado por humanos para resolver una disputa por el agua en un planeta asolado por la sequía, donde los principios del protocolo habían guiado las negociaciones, lo que condujo a una solución que no solo evitó la guerra, sino que también creó un plan sostenible para compartir el agua que benefició a todas las partes involucradas. Al ver esto, quedó claro que el protocolo no se trata solo de evitar la guerra. Kakkar reflexionó en voz alta: se trata de construir un marco para la paz sostenible. Hall asintió. Y es este aspecto el que nos ha ganado respeto y, a veces, escepticismo en la comunidad galáctica. Pero descubrimos que con el tiempo, incluso los más escépticos, para ver los beneficios de este enfoque no solo para la paz sino también para una coexistencia próspera, Kakkar pasó las siguientes semanas analizando los documentos e integrando estas ideas en su tesis. Su capítulo final se centró en mostrar cómo el protocolo podría servir de modelo para otras civilizaciones. Abogaba por un cambio de una postura reactiva ante la guerra a una postura proactiva ante la paz, al presentar sus hallazgos en un abarrotado seminario en la Academia. Kakkar enfatizó el poder transformador del protocolo. El viaje de la humanidad nos muestra que el legado de la guerra puede ser un legado de aprendizaje y crecimiento en lugar de uno de destrucción y desesperación. El protocolo no es solo una política, es un testimonio de la posibilidad de la evolución moral. La retroalimentación fue abrumadoramente positiva,
y muchos estudiantes y profesores expresaron una nueva apreciación por la profundidad y la practicidad de las estrategias humanas en la diplomacia y la resolución de conflictos. La presentación de Kakar provocó animados debates y discusiones sobre el potencial de integrar principios similares en las políticas de otras especies. Al concluir el seminario, Kakar sentía un gran logro y esperanza al no solo haber completado su tesis, sino también haber contribuido a una comprensión más amplia de la paz y el conflicto. Al reflexionar sobre su trayectoria, se dio cuenta de que su objetivo inicial, descubrir las razones de la aversión de la humanidad a la guerra, lo había llevado a una comprensión más profunda del poder transformador de la gobernanza ética y la coexistencia pacífica. Sabía que esta era una lección que valía la pena compartir más allá de los muros de la academia. Al finalizar el tiempo de Kakar en la academia, el impacto de su investigación y las experiencias recientes que había acumulado resonaron profundamente en la comunidad académica. Además, las ideas de su tesis sobre el protocolo y su aplicación en la diplomacia humana habían despertado un interés considerable. Los profesores debatieron sobre la incorporación de estos conceptos en sus planes de estudio y estudiantes de diversas especies expresaron su deseo de aprender más sobre las estrategias humanas. En vísperas de su partida de la academia, Kakar se encontró caminando por los tranquilos y luminosos senderos del Central Park de la Tierra, reflexionando sobre su transformador viaje. El apacible entorno, con su suave plantas brillantes y fuentes de agua tranquilas, parecían un telón de fondo adecuado para sus reflexiones, perdido en sus pensamientos. Kakar apenas notó que el capitán Hall se acercaba hasta que el hombre estuvo casi a su lado. Kakar se tomó un momento para disfrutar de la pieza. Hall preguntó con un tono amable pero reflexivo. «Sí, capitán, es mucho que asimilar al final de un capítulo significativo en mi vida». Kakar respondió, «¿Esge?», permaneciendo en la superficie brillante de un estanque cercano. «He estado leyendo el borrador final de tu tesis». Hall dijo con una voz que indicaba una mezcla de orgullo y seriedad. «Has hecho un trabajo excepcional al articular los principios del protocolo y las implicaciones más amplias para la diplomacia galáctica. Creo que su trabajo inspirará a muchos a repensar su enfoque del conflicto y la gobernanza». Kakar sintió una oleada de gratitud. «Gracias, capitán». Su guía fue invaluable, pero más que eso. Me he dado cuenta de algo crucial a través de mi investigación y nuestras conversaciones. La verdadera fuerza de la humanidad no reside solo en los sistemas que han construido o las políticas que han implementado, sino en el espíritu colectivo. El compromiso compartido con un camino mejor. Hall asintió con la cabeza. Pensativo. Es difícil darse cuenta. Kakar. Muchos ven nuestras tácticas y estrategias, pero pasan por alto la unidad subyacente y el propósito que las impulsa. Se trata de algo más que evitar la guerra. Se trata de forjar una paz sostenible que pueda perdurar a través de las generaciones. Mientras caminaban juntos por el parque, la conversación giró hacia el futuro de Kakar. ¿Qué harás ahora? Después de la academia, Hall preguntó. Kakar miró con determinación. Sus ojos reflejaban una nueva resolución. Planeo regresar a RRA. Hay mucho que hacer. Mucho que cambiar. Inspirado por lo que aprendí aquí. Espero influir en nuestras estrategias diplomáticas. Quizás incluso en nuestros sistemas educativos. Tenemos viejos conflictos que necesitan nuevas soluciones, y creo que los principios del protocolo podrían ayudarnos a lograrlo. Eso suena como un camino noble. Cesón, y uno desafiante. Hall comentó con una sonrisa de apoyo. Pero no dudo de que estés a la altura. Recuerda, el cambio a menudo comienza con una sola voz. Una nueva idea que se repite a medida que la noche se profundiza. Sobre Zart, los dos se detuvieron en un puente que cruzaba las suaves aguas del río principal del parque. La superficie reflectante de abajo reflejaba el cielo estrellado de arriba, un símbolo de la vasta galaxia interconectada que compartían. Gracias, capitán, por todo. Kakar dijo extendiendo la mano. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Hall le estrechó la mano con firmeza. Ellos se mantendrán en contacto y me informarán de tu progreso. Recuerda que ahora formas parte de un esfuerzo mayor para construir la paz entre las estrellas. Con eso, se separaron, cada uno avanzando hacia su respectivo futuro. Kakar sintió una profunda sensación de propósito y posibilidad. Las lecciones de la Tierra. Y su gente no solo había enriquecido su comprensión, sino que le había dado una visión de un futuro mejor para su propio mundo. Cuando Kakar abordó el transporte de regreso a RRA a la mañana siguiente, llevaba consigo más que solo conocimiento y recuerdos. Llevaba consigo una nueva perspectiva sobre el poder, el liderazgo y la diplomacia,
una perspectiva basada en el potencial para la paz y el profundo impacto de la misericordia y la paciencia estratégica en la danza cósmica de las relaciones interestelares.